Teorema de Karus con Tucker. Bueno, este teorema, también conocido como teorema de KKT, mide unas condiciones de optimalidad, las cuales permiten abordar la resolución de modelos de programación no lineal, con unas restricciones de igualdad, ecuaciones, y unas restricciones de desigualdad, inecuaciones. Son más generales que el método de Lagrange, ya que se puede aplicar a problemas no lineales y consideran exclusivamente restricciones de igualdad. En este caso, un modelo de programación no lineal que nos presenta es el siguiente, como se puede observar en la parte inferior de la pantalla. Las condiciones KKT, las restricciones en este caso de desigualdad se cambian a restricciones de igualdad introduciendo un multiplicador de Lagrange. Los puntos que minimizan a f sujeta a las restricciones dadas son puntos críticos de f. Las derivadas parciales de la función f respecto a las variables x, y y lambda se igualan a cero, teniendo en cuenta que lambda es el multiplicador de Lagrange. Y bueno, nos presentan unas condiciones de primer orden que al derivar con respecto a cada variable se incluye el multiplicador de Lagrange y se iguala a cero, donde se obtiene un sistema de n variables con n incógnitas. Hay unas condiciones de regularidad donde este multiplicador es diferente a cero, unas condiciones suficientes que para un punto, si las funciones objetivo y las restricciones son convexas y su sumatoria de los gradientes es igual a cero, entonces este punto es un mínimo global. Entonces, tenemos este problema a minimizar, donde observamos que se considera que estas restricciones de igualdad no las presenta. Entonces, este ejercicio lo vamos a representar gráficamente en el programa GeoGebra, donde vamos a encontrar la solución óptima en x1 igual a 2 y x2 igual a 1 en el par ordenado etiquetado con la letra C para ver que el valor óptimo es 2. Entonces, aquí observando nos damos cuenta que las dos rectas son las restricciones. El semicírculo, el eje X y el eje Y son también restricciones. Este círculo azul es la función objetivo, el área asombrada es la zona de factibilidad, C es el punto de valor óptimo que tiene la coordenada 2,1 y en la solución óptima se encuentran activas las restricciones 1 y 3 en esta gráfica principalmente. Aquí hay que explicar que la resolución mediante este método gráfico es solo referencial y se ha utilizado en este caso para corroborar los resultados y obtener la explicación del teorema. Entonces, las condiciones de primer orden, este problema ya en su forma estándar es el siguiente, donde lo hacemos con la intención de que esas inecuaciones se conviertan en ecuaciones, ¿cierto? Y se hace para resolver estas condiciones de primer orden, dado lo anterior. Bueno, aquí nos damos cuenta que este modo, la circunferencia de menor radio que intercepta el conjunto de factibilidad, es precisamente aquella que pasa por la coordenada C. Entonces, donde las restricciones 1 y 3 se cumplen en igualdad, razón por la cual activaremos de forma simultánea. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones de primer orden, notamos que la condición 1 y 3 son mayores o iguales a cero, la 2, la 4 y la 5 son iguales a cero, y después de tener esto, podemos calcular de esta manera los gradientes y se obtiene la siguiente expresión, como se puede verificar aquí en la parte inferior. Dado lo anterior, se puede generar el siguiente sistema de ecuaciones, donde lo tenemos acá presente, donde si reemplazamos x1 igual a 2 y x2 igual a 1, podemos despejar los valores de los multiplicadores, los cuales sí cumplen con las condiciones de negatividad, y aquí lo podemos observar que son mayores o iguales a cero. ¿Cierto? Se puede verificar que x1 igual a 2 y x2 igual a 1 sí satisface las restricciones omitidas 2, 4 y 5, por lo cual se puede afirmar que dicha solución cumple las condiciones necesarias de primer orden de Karus-Tucker. Las condiciones de segundo orden, bueno, para ello se calcula la matriz hessiana o de segundas derivadas de la función objetivo y las restricciones activas. Todo esto con el fin de determinar la convexidad del problema. Y obtenemos lo siguiente, que es esto que estamos mostrando de la matriz hessiana, y nos damos cuenta que el determinante 1 es 8 tercios, es decir, igual o mayor a cero, y el segundo determinante es 64 novenos mayores o iguales a cero. Entonces la conclusión es que el problema es convexo y por tanto x1 igual a 2 y x2 igual a 1 es un mínimo local y global para el problema. Muchas gracias.